aprovechar un poquito de tiempo. Estamos ya prácticamente, jóvenes, en la antesala de nuestro examen, de nuestro primer parcial. Les insto a sacar buena zona, jóvenes. Les insto, jóvenes. Entonces, tenemos ahora, vamos a hablar de precisamente, me permiten, por favor, acá de los antecedentes históricos de nuestra disciplina, jóvenes. Acá vamos a hablar, un momento, jóvenes, por favor, les acompañé en Classroom las diapositivas que voy a pasar acá, jóvenes, y precisamente se refiere a los antecedentes del derecho, de las normas jurídicas agrarias. Más vamos a ver ya que hacer la relación con lo que veamos con el derecho agrario moderno, más o menos cuando en nuestro país, en Guatemala, se dejó prácticamente, jóvenes, de dejar de hablar de esas normas dispersas y aparecen precisamente las normas de derecho agrario desde la perspectiva de una disciplina. Ustedes me permiten, por favor, si me permiten, por favor. Al hablar precisamente de las normas jurídicas agrarias, encontramos acá la situación en el caso específico de Guatemala. Aquí estamos. En el caso específico de Guatemala, jóvenes, vamos a hablar precisamente de estas normas jurídicas agrarias desde la perspectiva. Yo no sé si se vea la diapositiva, jóvenes. ¿Se ve la diapositiva? Sí, licenciado. ¿Sí se ve? ¿Se aprecia? Sí, licenciado, sí se ve. Entonces, vamos a ver, jóvenes, por favor. Entonces, los antecedentes históricos hablábamos. Ahora vamos a entrar en esta parte. Todo lo que aquí tengo me permite un momentito, jóvenes. Un pequeño inconveniente acá, me permiten, por favor. Entonces, acá vamos a hablar precisamente, creo que ahora. Ahora sí, jóvenes, vamos a referirnos a los antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias. Y quisiera llegar acá, vimos de manera breve, recuerden, los postulados en materia agraria de la reforma agraria liberal de 1871. Importante es lo que realizó junto a Rufino Barrios, jóvenes, el cultivo del café, decíamos, pero que conllevó la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas, las tierras de la Iglesia Católica. Acá encontramos las tierras de la Iglesia Católica al considerar precisamente a la Iglesia Católica como latifundista, luego a las entidades benéficas, de igual manera a las comunidades indígenas, como entidades que tenían pues mucha tierra. Fueron las medidas importantes, por favor, recuerden. ¿Y a través de qué decretos? Creo que es importante que sepamos de igual manera, jóvenes. Está el decreto número 170, que se relaciona con la expropiación de las tierras. Luego, el decreto número 177 es la ley que se conoce como el reglamento de jornaleros, que reduce a trabajo forzado o a trabajo obligatorio y también trabajo gratuito, jóvenes, a los trabajadores del campo. Entonces, creo que es importante resaltar estas medidas que tomó este gobierno. Además recuerden la ley de vialidad, que también
de las vías. Acá vamos a encontrar el trabajo de la mano de obra indígena que tenía que aperturar las carreteras. Les decía, durante el tiempo de prácticamente, acá llegamos, durante el tiempo de Manuel Estrada Cabrera no hubo mayor atención o mayor cambio en las relaciones agrarias de producción y especialmente en cuanto a la formulación de leyes agrarias. De igual manera va a suceder con Jorge Ubico durante los 14 años, Manuel Estrada Cabrera los 22 años. Sin embargo, hay una gesta importante en el movimiento, como es ya de nuestro, puedo decir, amplio conocimiento, jóvenes, la Revolución de Octubre de 1944, que va a tener mucha incidencia precisamente en la tenencia de la tierra. Entonces se consagra en el texto constitucional el principio de la función social de la tierra. Hablábamos el otro día que va a implicar precisamente de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, que la tierra va a tener precisamente la función de dar alimento, producción de alimentos para la sociedad, consagra el bien común. Entonces ahí vamos a encontrar, al hablar de la tierra en función social, precisamente el Estado, al Estado se le faculta y a la vez se le obliga para poder realizar un reordenamiento territorial del Estado. Y en el artículo 91 de manera expresa quedó lo relacionado a los latifundios, como aparece precisamente en la ley de reforma agraria, jóvenes, hay una prohibición respecto precisamente a los latifundios. Y la conservación de las áreas forestales era bien importante, pero se va a afectar precisamente a aquellas grandes extensiones de tierra, como se dispone en el artículo 32, las tierras de propiedad privada mayores de 200 hectáreas, 6 caballerías, jóvenes, en tanto no se aprovechen, no se utilicen, eran susceptibles de ser precisamente afectadas mediante la ley el decreto 900 y la expropiación de estas tierras. Por otro lado, también quedó prohibido en el artículo 91 el mantenimiento de estos latifundios o la ampliación de los latifundios en sus casos jóvenes de manera expresa queda en la Constitución Política de la República. Entonces, con este fundamento constitucional se va a impulsar, se emite el decreto 900, ley de reforma agraria. Si ustedes quieren, recordemos, jóvenes, cuando se nos habla del derecho agrario moderno, lo que pasó precisamente en México, como hace referencia el profesor Mendieta y Núñez, en este documento del profesor Ricardo Celedón y Celedón, México constitucionalizó el tema agrario al incluir dentro del texto constitucional precisamente el principio de la tierra, la propiedad en función social. De igual manera, la prohibición de los latifundios. Y lo mismo sucede ahora en Guatemala, un poquito más tarde, 1944. La Constitución de 1945, jóvenes, constitucionaliza de igual manera el tema del derecho agrario. Y aquí podríamos empezar a hablar de ese derecho agrario moderno, de esa disciplina jurídica agraria que va a tratar de tener sus propios principios, sus propios valores, sus propias instituciones hacia la perspectiva de su forjamiento como una rama del derecho, como una ciencia jurídica autónoma. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, como decían los españoles, el ámbito legislativo del derecho y doctrinal del derecho agrario en Guatemala. Entonces, a partir más o menos de este momento. Pero, ¿qué otras medidas importantes podemos encontrar en el decreto 900 jóvenes, además del impulso de la reforma agraria? Pues le vamos a ver el artículo primero, señala: la reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar, por favor, pongámosle atención, liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción feudal que las origina para
las formas de explotación y luego la introducción de los métodos capitalistas de producción en el campo. Y así preparar el camino para la industrialización, obviamente agrícola de Guatemala ahora. Entonces conlleva en el artículo precisamente de la ley de reforma agraria, introducir en el campo, obviamente no a través de ley jóvenes, pero nos da la idea de que se va a introducir en el campo el capitalismo agrario prácticamente en el campo, no el socialismo, o como dicen algunos, no el comunismo, y menos jóvenes mantener las relaciones de producción feudal, no el feudalismo, menos el, el esclavismo, sino que acá de manera expresa se indica de que se va a introducir en el campo el modo capitalista de producción para emular las relaciones de producción agraria de los Estados Unidos, que ha alcanzado un desarrollo realmente vertiginoso, un desarrollo muy elevado gracias al sistema capitalista de producción. Pero por otro lado, vemos, jóvenes, en el artículo segundo también queda prohibido totalmente la servidumbre, el dominio o la esclavitud de la mano de obra, cualquiera sea, y especialmente de la indígena, como aparece en el artículo 2, porque recuerden ustedes, o recordemos que Pino Barrios, mediante el decreto número 177, el reglamento de jornaleros, volvió a establecer el trabajo forzado y gratuito de la mano de obra indígena en la explotación agrícola. Pero ya por esta fecha, de 1945 o 1950 propiamente, cuando se emite el decreto 900, pues se dispone la prohibición de cualquier tipo de sujeción, de dominio, de servidumbre, de explotación de la mano de obra en las relaciones de producción. Es otro tema importante, por favor recuerden. Luego el artículo 4 y 21 señala, jóvenes, que las tierras que se van a entregar a los campesinos se les va a entregar en forma de usufructo vitalicio. Está en el artículo 4 y en el artículo 21, jóvenes. Por favor, ¿por qué el usufructo vitalicio? Es decir, el uso de la tierra hasta que muera el campesino. El uso de la tierra hasta que muera el campesino en forma vitalicia, pero también los hijos posteriormente, jóvenes, podríamos vitalicia la tierra. La razón fundamental o principal fue tratar de evitarles entregarles en propiedad privada a la tierra a los campesinos, porque la vendían inmediatamente. Se deshacían de la tierra y volvía el círculo vicioso de no tener tierra, jóvenes, pedir tierra, tomar tierra y luego solicitar tierra nuevamente. En tanto que en usufructo vitalicia la tenían hasta que moría, y luego también los hijos podían utilizar la tierra en forma vitalicia. Otra forma de adjudicación de tierras especialmente se dio en el Petén, fue el usufructo gratuito de las sabanas del Petén. Otra forma, tercera forma, que dispone el artículo 35, perdón, el artículo 33, el artículo 33, precisamente del decreto 900, fue el usufructo perpetuo para las comunidades agrarias o para las comunidades indígenas, es decir, de por vida. Y ahí sí que de manera perpetua, jóvenes, porque eran comunidades, eran unas comunidades que podían estar 100, 200, 500 años. Por eso se habla de esa entrega de tierra de manera perpetua. Lo único, siempre en usufructo. El decreto 900 evitó al máximo posible entregar tierras de manera particular. No obstante, se entregó tierra también de forma particular, pero especialmente se hizo uso de la figura jurídica agraria del usufructo vitalicio en el tema de la adjudicación y de la entrega de las tierras durante este periodo. Entonces aquí prácticamente les decía, el derecho agrario va a empezar a hablar ya de sus propios institutos jurídicos, de sus figuras jurídicas, como estos casos que estamos viendo hoy. Y duró prácticamente 2 años la reforma agraria, estaba a cargo del Comité Nacional Agrario,
Luego la organización o la entidad que se encargaba del gobierno estaban los comités departamentales y los comités locales, quienes conocían precisamente de las tierras. Y luego, recuerden, en última instancia, la autoridad máxima en materia agraria fue el presidente de la República. Y no fueron los tribunales de justicia que conocía precisamente una apelación del presidente, su decisión era definitiva e inapelable. También razón por la cual hablamos cuando el derecho agrario se ubica en la rama pública del derecho, pues tiene esta connotación. Uno, la intervención del Estado en el reordenamiento territorial, en la vigilancia y control precisamente del territorio del Estado. Pero por otro lado, también decíamos jóvenes que únicamente se hace un uso de la ley que disponen las leyes agrarias, aun cuando también les hacía comentarios, probablemente eso no funcionara hoy, al existir la ley de amparo. Nos señala que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, probablemente pues no hubiera funcionado así. Entonces tenemos acá una de las leyes más importantes e incluso que creó mucha conflictividad en nuestro país, sobre todo en cuanto a la expropiación de las tierras, y se implementó durante 2 años, ya especialmente la empresa bananera de los Estados Unidos, ubicados en Puerto Barrios, y luego más se le había entregado, que también trabajaba el tren, se le había entregado gran cantidad de tierras de Puerto Barrios hasta Escuintla, pues fue uno de los promotores precisamente del levantamiento contra el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, y promovido por los Estados y apoyado por los Estados Unidos. Y así entonces 2 años, las tierras expropiadas se pagaron, lo único no se pagó el precio comercial, sino que se pagó el precio que tenía en matrícula fiscal. Y una vez pagadas estas tierras y vino la contrarreforma, jóvenes, como veremos en un momento, no obstante de que el gobierno pagó estas tierras, pues las devolvieron. Como vamos a ver acá, entonces, recuerden por favor el decreto 900, ley de reforma agraria, busca impulsar el capitalismo en el agro guatemalteco y la industrialización en el agro guatemalteco de igual manera, jóvenes. Por otro lado, la prohibición de los latifundios y la manera de entregar tierra a los campesinos fue mediante el usufructo vitalicio, mínimamente y sobre todo el usufructo gratuito, y para las comunidades agrarias en todo el territorio de la República, mediante el usufructo perpetuo. Durante 2 años cayó el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, es decir, jóvenes, fue expulsado hacia México, y aparece una nueva. Acá encontramos precisamente una época o una etapa, si queremos, que se le ha llamado de la contrarreforma agraria. Y la legislación, las normas jurídicas agrarias que se emitieron acá, y ya más o menos en ese marco del derecho agrario moderno, decía, que plantea el profesor Ricardo Celedón, aparece el Estatuto Agrario, el decreto número 31. Para los efectos nuestros, pues, de jóvenes, vamos a ver, no tiene, si quisiéramos así, no vamos a profundizar o no vamos a entrar a ver de manera detallada el decreto 31, solo es de recordar que hubo una junta de gobierno encabezada por Castillo Armas y los militares más en 1974, se constituyó el nuevo gobierno, y la primera medida legal que emitió fue precisamente este decreto 31, y disponía la restitución de las tierras repartidas por la reforma agraria. Eso fundamentalmente, y borrar todo vestigio, toda huella de la reforma agraria. Esa razón por la cual a los campesinos se les empezó pues a pedir las tierras, a restituir las tierras, y aquellos que lograron permanecer en Guatemala y hicieron, pues fueron afortunados, de la mayoría, mucha gente, muchos campesinos fueron eliminados.
y otros se refugiaron en México, huyeron para México. Entonces las tierras se volvieron nuevamente a su situación anterior, a las manos de los propietarios que tenían estas tierras anterior a la reforma. Posteriormente se emite el decreto número, acá tenemos el decreto, jóvenes, 559. De igual manera va a la finalidad es precisamente la restitución de estas tierras, entregarle las tierras a los propietarios. Sí, pero mire, fíjese que los pagaron, quédense también con el dinero, se quedaron con el dinero. Además de la restitución de las tierras, de el dinero de la indemnización que habían recibido. Luego, se emitió la Constitución de 1956, y en esta Constitución, jóvenes, se consagró el principio de la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, como se establece en el artículo 124 de esta Constitución de 1956. Se garantiza la propiedad privada. El Estado debe asegurar al propietario las condiciones indispensables para el desarrollo y de sus bienes. Acá prácticamente vamos a ver, jóvenes, ya habíamos hablado, es un principio totalmente distinto, casi contrapuesto al principio de la propiedad de inclusión social, el principio de la propiedad de carácter personal o de carácter privado, que adquiere un carácter como un derecho absoluto, como un derecho civil, divino, intocable, jóvenes. Y así quedó en la Constitución de 1900, precisamente 56. Y a partir de esta Constitución de 1956 se va a emitir, si me permite, a partir de esta Constitución de 1956, jóvenes, entonces se va a emitir el decreto 1551, otra ley importante en materia agraria, realmente muy importante, jóvenes, que va a abordar la problemática agraria del país. Así tenemos entonces la ley que crea el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Encontramos entonces en la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551, que crea al Instituto Nacional de Transformación Agraria. ¿Cuáles son los aspectos quizás relevantes en esta ley, jóvenes? No obstante, por favor, hago la aclaración, esta ley fue derogada. Sin embargo, quedaron dos disposiciones de la ley que todavía se aplican, jóvenes, que están vigentes en esta fase de transición de desaparición del INTA y luego el surgimiento de una nueva institución del Estado que se encargue de la política agraria del país y que es precisamente el Fondo de Tierras. En el texto de este decreto 1551 vamos a encontrar el tema de las tierras ociosas en el artículo 12. Estas son las partes con los intereses jóvenes, que ya no están vigentes obviamente, pero por referencia, como una referencia, de las tierras ociosas, el artículo 16, el pago de impuestos sobre tierras ociosas, el artículo 27, expropiación de las tierras ociosas, el artículo 40, zona de desarrollo agrario, que todavía están ahí, quedaron un poquito en un compás de espera en cuanto al curso de desarrollo, pero existen estas zonas de desarrollo agrario que impulsó precisamente el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Luego en el artículo 73 vamos a encontrar, por favor recuerden, el patrimonio familiar agrario, es decir, las tierras que va a entregar el INTA a una familia joven, el esposo, la esposa y los hijos. A eso se le va a llamar el patrimonio familiar agrario, que también aparece en el Código Civil. Recuerdo. Luego, en el artículo 77, esto sí es una figura propiamente del derecho agrario y que aparece en este texto, joven, el patrimonio agrario colectivo. Esto sí es propio precisamente del decreto 1551, el patrimonio agrario colectivo, y vamos a hablar en breve de qué consiste. Y para proteger estos patrimonios, ya sea familiar y agrario,
o agrario colectivo, el artículo 78 le reconoce ciertos caracteres, ciertos rasgos muy importantes jurídicamente. Encontramos de que estos patrimonios son indivisibles, no se pueden dividir. Vamos a hablar de eso en breve. B, también no se puede vender, son inalienables. No se pueden vender, son inalienables. Y por otro lado, inembargables. Tampoco se pueden embargar. Vamos a ver de conformidad con la ley, jóvenes, en el caso de las tierras ociosas. Las tierras ociosas en el artículo 12 de la ley, por favor, aquí en la ley, jóvenes, nos importa, nos interesa, porque aparecen precisamente, les decía, estas instituciones de los institutos agrarios. Las tierras ociosas, aparte, el artículo 12 señala para los efectos de esta ley se entiende por tierra ociosa. Tierras ociosas, las que carecen de cultivos o cuyos índices de ganado fueren inferiores a los que se establecen, a los que establece el reglamento respectivo, y en general aquellas que permanecen en abandono o son objeto de explotación inadecuada, o bien cuyo rendimiento es deficiente atendida su extensión y condiciones. Entonces aquí vamos a hablar, en otras palabras, hoy de aquellas tierras que no se tratan. Las tierras que no se trabajan. Una vez que se introduce, por ejemplo, ganado en esas tierras, hay un reglamento que determina qué cantidad de ganado, pues pierden esa calidad de tierras ociosas. Pero en términos generales, la tierra ociosa es aquella tierra en abandono. Es aquella tierra que no se trabaja, que no es probable que sea buena tierra, pero por recursos o por interés del propietario no las trabaja. Ahí tenemos a las tierras ociosas. En el artículo 16 se estableció un impuesto sobre tierras ociosas. Y precisamente ahí, acá dice el artículo 16, pagarán un impuesto anual y ahí aparecen las tierras de primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase. Pero la idea que nos interesa acá ahora es que estas tierras pagan un impuesto por ser sencillamente tierras ociosas que las aplica el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Sin embargo, si no pagan el impuesto, y el INTA tiene la experiencia de jóvenes que durante tanto tiempo no han pagado el impuesto, pues el Instituto Nacional de Transformación Agraria sí puede expropiar esas tierras ociosas. Sin embargo, en la historia de los 30 años del Instituto Nacional de Transformación Agraria se conoció el expediente de expropiación de tierras ociosas. Los del INTA no se hicieron meter a problemas, no expropiaron las tierras, únicamente se aplicaban precisamente a los impuestos. Luego, en el artículo 40, es muy importante, se habla de las zonas de desarrollo. Es uno de los temas importantes que va a desarrollar el decreto 2551, jóvenes, al hablar de zonas de desarrollo agrario. Pero, ¿qué son las zonas de desarrollo agrario? El artículo 40 señala, para los efectos de esta ley, se entenderán por zonas de desarrollo agrario aquellas áreas del territorio nacional de gran extensión, susceptibles de una profunda transformación de sus condiciones económicas y sociales, que exigen para su ejecución obras y trabajos complejos que superando la capacidad privada hacen necesario el apoyo técnico, financiero y jurídico del Estado. El Instituto Nacional de Transformación Agraria pensó, por ejemplo, en Suchitepeques, la famosa máquina, el parcelamiento, la máquina, zonas decían, bueno, aquí se puede impulsar un desarrollo agrario importante, pero eso sí, en tierras del Estado, en tierras ejidales, no en tierras particulares, por el que el INTA no podía tocar, pero ni un milímetro de tierras particulares, por ahí. Pero nada, nada, en tierras del Estado, en los famosos ejidos, o lo que se conoció como tierras galenas durante la colonia. Entonces, esta zona de desarrollo, bueno, hay que impulsar, hay que se trabaje el ganado, la agricultura, y apoyar el trabajo, por ejemplo, en restaureo, son zonas de desarrollo agrario, ¿no?
parte de San Marcos, así varios departamentos jóvenes. En el caso de Alta Verapaz, por ejemplo, la franja transversal del norte se consideró una zona de desarrollo agrario, apoyando, como dice acá, parte de la iniciativa privada y del Estado. Pueden levantar esos pueblos, esas comunidades, esas localidades, para que salgan de la situación de pobreza, ¿verdad? Para que haya trabajo y haya desarrollo económico. Entonces tenemos las zonas de desarrollo agrario y consagró el artículo 40. Y en algunos casos estas zonas de desarrollo agrario se hicieron notificaciones. Le repito algo que nos viene ahorita a la mente, en casos de la famosa máquina. Entonces, ahí se hicieron precisamente este tipo de distribución de tierras, pero del Estado. Y los distintos parcelamientos que se fueron creando en el marco de las zonas de desarrollo agrario, grandes extensiones de tierra, precisamente para tratar de aprovechar al máximo posible e incorporar a los campesinos en esta zona de desarrollo agrario. Y la otra figura que vamos a encontrar, jóvenes, en el artículo 73, es la otra forma de entregar la tierra a los campesinos. Que pudiera ser en una zona de desarrollo agrario, pudiera ser en una zona de desarrollo agrario, aunque no necesariamente, bueno, pero pudiera ser. Entonces, al campesino y a su familia, es decir, a su familia, teniendo esposa, teniendo hijos, uno, pues con mayor razón, si tiene más hijos, el Instituto Nacional de Transformación Agraria les entregaba tierra a los campesinos en forma de patrimonio familiar agrario. Entonces el campesino aparecía en la constitución de este patrimonio, también su mujer concurría, comparecía en la constitución del patrimonio familiar agrario, y se tenían hijos de igual manera, se consignaban constitutivos los nombres de los hijos. Pero si el señor desafortunadamente tomaba o cayó en el vicio del licor y dice, bueno, voy a vender esta propiedad. Entonces, pero para ello tenía que consultarle a la esposa y a los hijos. Y luego la esposa le dice, bueno, recuerde que suscribimos un documento que dice que este patrimonio familiar agrario no se puede vender, como para que venda la parte que a usted le corresponde, nos deja la parte que no se puede dividir, y menos vender, no se puede vender. Así que si hay, digamos, el cónyuge, el padre de familia adquirió un préstamo, un crédito, y luego dice, bueno, el que se dio el crédito, el acreedor, y trata de embargar ese patrimonio, pues legalmente no se puede poner, razón por la cual se le dotó de estas características, de estos rasgos al patrimonio familiar agrario, que es indivisible, inalienable e embargable durante 10 años, porque también queda bajo la tutela. Recuerdo cuando hablamos del derecho agrario, jóvenes, y la tutela y tutelaje jurídico preferente, ya acá en materia administrativa, ya no en materia procesal laboral, sino que acá va a quedar ese patrimonio familiar bajo tutela durante 10 años, para que no se pueda vender, no se pueda dividir, no se pueda enmarcar, para asegurar precisamente a la familia. Y puede continuar más allá de los 10 años, pero sin embargo, por X motivo, por el levantado, el tutelaje, pues definitivamente ya se ponen de acuerdo esposo, esposa, y los hijos pueden vender el tiempo. Concluido el término del tutelaje, los 10 años. Luego está la figura del patrimonio agrario colectivo. Vamos a hacer una. En cuanto que el patrimonio agrario colectivo en esta tierra que adjudica a los campesinos, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, vamos a encontrar 50 familias, 25 familias, 50, incluso hubieron casos hasta de 100 familias. Pero de igual manera, la extensión de tierra que se les proporcionaba a los campesinos como patrimonio agrario colectivo era una extensión considerable. Por ejemplo, en la parte norte
del país, especialmente en Izabal. En Izabal fueron adjudicadas tierras de 30 caballerías para 100 familias. Pues probablemente al final sea poca, pero ya 30 caballerías las pueden aprovechar muy bien los trabajadores del campo, a diferencia de lo que pasó en el Petén, ya no bajo los auspicios del INTA, sino que del FIDE, una institución que se encargó precisamente de las tierras del Petén. A las familias campesinas les daba una caballería de terreno, pero el Instituto Nacional de Transformación Agraria tenía tanto terreno para emplear, razón por la cual los mismos campesinos iban a buscar las tierras baldías, las identificaban, averiguaban si esas tierras no tenía algún dueño, un dueño particular, finquero o hacendado, y al determinar eso, pues se iban al Instituto Nacional de Transformación Agraria, solicitaban al INTA que fueran a hacer una inspección ocular. Los personeros del INTA, especialmente los ingenieros del INTA, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, para determinar la veracidad de la afirmación de los campesinos, pero también se hacía un trabajo de gabinete en el registro general de la propiedad para ver si realmente no era tierra de alguien y no del Estado, sino de algún particular. Pues se establece que es en particular, ya no se entrega. Entonces, pero se determina que es tierra baldía o si no pertenece a ningún particular, entonces empieza el proceso de adjudicación de estas tierras, van a hacer las mediciones, luego un listado, una encuesta, un censo de las familias que se habían ubicado en esas tierras. O en su caso, si no había encontrado a los campesinos, puede ser que el INTA los pudiera conducir mediante la colonización a buscar esas tierras, pero de todas maneras se hacía un censo para establecer cuántas familias podían ubicarse en estos patrimonios agrarios colectivos. En algunos casos, pues reuniendo las condiciones, los campesinos, las familias, pues se les adjudicaba estos terrenos y se mandaban a inscribir al Registro General de la Propiedad como patrimonio agrario colectivo y listando las familias que formaban parte de ese patrimonio agrario colectivo. De igual manera, pues, el patrimonio agrario colectivo quedaba bajo el AGE del Instituto Nacional de Transformación Agraria durante 10 años. En consecuencia, era indivisible, inalienable e inembargable, de tal suerte que un campesino, por ejemplo, decía: yo ya no quiero estar en el grupo, me voy, así que voy a vender mis pedazos, por favor vamos a dividir, no se podía, estaba bajo el tutelaje, bajo la tutela de los empresarios. Ahora bien, una vez que pagaban los campesinos, porque no era así regalado, no nada, sino que la pagaban, entonces una vez pagada la tierra, la finca completa, pues y luego concluido el periodo de plazo de la tutela, pues definitivamente la empezaban a dividir, jóvenes, vendían la finca y lamentablemente se volvía el viejo problema de campesinos sin tierra y otra vez a buscar tierra y nuevamente a solicitar tierra, razón por la cual veíamos que en el decreto 900 no se entregó de esta manera para evitar ese círculo vicioso, sino que se buscó la figura de los vitalicios, porque lamentablemente incluso hoy día aún se dan estos casos de los patrimonios agrarios colectivos que ha ido legalizando últimamente el Fondo de Tierras que vino a sustituir al INTA, pues ha ocurrido esto. Sin embargo, también hay patrimonios agrarios colectivos muy exitosos que se les conoce hoy como empresas campesinas asociativas, las famosas ECAS. Tenemos varias, de eso vamos a ver en una de las unidades de nuestro programa, jóvenes. Tenemos varias en toda la República y que se dedican a la actividad agrícola, incluso a veces ganadera, y les ha ido muy bien, afortunadamente, trabajando en grupo, manteniendo precisamente esta tierra, el patrimonio agrario colectivo. Pues estas son básicamente las creo que figuras importantes que vamos a encontrar y que encontramos
en la ley del INTA, jóvenes, en el decreto número 1551, razón por la cual les decía que subsiste todavía, como vamos a ver, en la ley de fondo de tierras, algunos artículos, dos artículos más o menos, jóvenes, eh, para fundarse o fundamentarse el fondo de tierras, jóvenes, para la atención de estos patrimonios agrarios colectivos, en su caso, los patrimonios familiares agrarios, porque algunos patrimonios agrarios colectivos no recibieron título por parte del Instituto Nacional de Transformación Agraria y la pregunta era, ¿y quién les va a entregar los títulos a los campesinos? Y aquí es donde empieza pues a intervenir por mandato legal el Fondo de Tierras, la institución vigente hoy día y que fue sustituyendo al Instituto precisamente al Instituto Nacional de Transformación Agraria. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Por favor, si hay alguna pregunta, la pueden formular. Estamos hablando propiamente de la ley agraria, les decía, las anteriores a esta ley de 1900, el decreto de 1971, pues, fue más de restitución de las tierras que fueron expropiadas y también llevaron a desaparecer precisamente estas tierras. Bueno, sí, David, por favor, si me lo acabamos. Licenciado, buenas noches. Solo para agregar, ¿verdad? Si bien la reforma agraria en 1952 hizo un bien, ¿verdad? Porque les daba tierras a las personas que no tenían. Estas tierras eran ociosas y también servía para evitar el latifundismo, ¿verdad? Ya que muchos empresarios, en este caso, tenían tierras que no utilizaban, ¿verdad? Sin embargo, algo que impulsó a que se derogara rápidamente la reforma agraria en 1954 y también se destituyera en ese momento a Jacobo Arbenz Guzmán fue de que mucha de la población, ¿verdad? Se empezó a aprovechar de ese beneficio de la reforma agraria y comenzaron a invadir tierras que no les habían sido cedidas y eso mismo fue lo que les molestó a los terratenientes en ese momento, porque puede que haya un punto en el cual ellos hayan sido flexibles, ¿verdad? A la petición que había hecho Jacobo Arbenz Guzmán en ese momento. Sin embargo, en el momento en el cual las personas empezaron a abusar de ese beneficio, puede que todo esto se salió de control hasta llegar al punto en el cual se creó después el Estatuto Agrario ya en 1954 y en 1956. Sí, muchas gracias, David. Muchas gracias por tu acotación. Aprovecho, de igual manera, jóvenes, recordemos el famoso principio de la tierra como aliciente. Este principio da lugar a la generación o a la creación del latifundio. En el caso de Guatemala, por ejemplo, hablando de Guatemala, grandes extensiones de tierras que fueron tomadas gracias precisamente al principio de la tierra como aliciente. Algunos decían que, como algunos autores escriben, jóvenes, hasta donde la vista alcanzaba, ahí llegaba la propiedad de una persona. Pues precisamente por este principio, la tierra como aliciente, aparte de la mano de obra, pero fundamentalmente la tierra. Entonces se fueron formando estos latifundios, estas grandes extensiones de tierras en pocas manos. Pero vamos a ver, por ejemplo, Justo Rufino Barrios no tocó esas tierras. Justo Rufino Barrios no se atrevió a tocar esas tierras, porque no tuvo la voluntad política. Justo Rufino Barrios, en esta reforma liberal de 1871, endereció su acción política en contra de las tierras de la Iglesia Católica como latifundios, en contra de las instituciones benéficas, también latifundios, y en contra de las tierras de las comunidades indígenas. Entonces, Rufino Barrios no se metió a tocar esas tierras que vienen a partir, repito, del desarrollo de ese principio de la tierra como aliciente.
Sin embargo, en 1944, pues este gobierno se atrevió a tocar esos latifundios que habían surgido desde hacía más o menos 400 años. Y obviamente, jóvenes, mala intervención de los Estados Unidos en nuestro país. Como decía, se le había dado tierra a esta empresa bananera y luego para instalar el riel del tren desde Puerto Valles hasta Escuintla. Entonces, pues había intereses grandes, además de lo que indicaba el compañero David, digamos, un desorden en la toma de las tierras, pues definitivamente, jóvenes, va a dejar un hito histórico en el caso del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán al tratar de reordenar el territorio guatemalteco que tenía más o menos así de hace 400 años. Pero 2 años después se volvió a lo mismo, hasta la fecha vamos a ver. Porque con el decreto 31 se volvió a lo mismo, se restituyó lo mismo. El decreto 559 de igual manera. Y luego, paliando un poquito el problema, el decreto 1551, la ley de transformación agraria, va a abordar la problemática agraria entregando las tierras del Estado, razón por la cual hoy casi no hay tierras baldías. Casi se agotó. Entonces, y vamos a caer a lo siguiente. Veamos, por favor, tal vez antes, entonces tenemos la constitución gracias David, muy amable por su aportación. Tenemos acá la constitución política de la República en 1965, a raíz de la experiencia ocurrida en 1945 con la constitución, pues plasma también en su texto el principio de la propiedad privada, intocable, como sucedió con la constitución de 1956. Todo esto forma parte del desarrollo del derecho agrario moderno, recuerden, jóvenes, desde el punto de vista doctrinario. Ya el derecho agrario se va desarrollando como una disciplina autónoma, en el ámbito legislativo empiezan a emitirse normas prácticamente de derecho agrario desde esa perspectiva autónoma. Luego, en 1985, nuestra constitución, ya hablábamos de esto en clase, también se consagra el, el principio de la tierra la tierra, el derecho de propiedad privada, bajo los caracteres que hemos hablado ya en repetidas ocasiones. Pues así estamos hoy en Guatemala, es decir, aun cuando la problemática agraria del país sea grande, cuando la problemática agraria del país sea, sí, grande, jóvenes, complejo, pues la misma ley no permite abordar ese problema. Razón por la cual ahora sí vamos a llegar acá, por favor, creo que estamos acá con los acuerdos de paz. Entonces, recordemos, en Guatemala hubo una conflictividad entre ellos agraria, jóvenes, durante casi 30 años, un enfrentamiento armado en nuestro país, pero finalmente las partes llegan a un acuerdo, llegan a ciertos entendidos. Y entre los otros entendidos, jóvenes, entender la situación agraria del país y cómo abordar esa situación agraria del país en 1996. Ya que se había abordado en 1952 al 54, pero quedó prácticamente casi sin nada, se volvió al mismo esquema. Y luego del 54 a la fecha, pues se ha llamado la famosa contrarreforma agraria, las disposiciones legales emitidas en materia agraria van orientadas precisamente hacia corriente contrarreformista. Así llegamos a 1996 y aparece el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos de situación agraria. Por favor, les recomiendo la lectura, jóvenes. Ustedes tienen estos acuerdos, creo que ya los han estudiado. Entonces tenemos, pero a nosotros nos interesa no todo el acuerdo, jóvenes, sino que una parte del acuerdo del numeral 3, que se refiere a la situación agraria y desarrollo rural. Y también de manera muy particular, jóvenes, casi específica, además de
del punto 3, numeral 3, de Romanos, vamos a las letras de la A a la J. Encontramos entonces acá de la A a la J. En la A habla de participación. Solo les quisiera mencionar lo siguiente. B dice fortalecer la capacidad de las organizaciones rurales como las empresas campesinas asociativas, de las cuales les hablé jóvenes, y que surgen precisamente a raíz de la dotación de tierra a los campesinos en patrimonio agrario colectivo. Entonces, A, participación. Luego C, acceso a tierra y recursos productivos, especialmente este punto C creo que nos interesa. Porque acá en el acuerdo de paz se establece, jóvenes, que el INTA ya no da. Ya no, es como que llegó a su tope, ya no. Y ya no hay tierras baldías. Entonces, ¿qué tierras entregar a los campesinos? ¿Cómo solucionar la problemática agraria del país? Pues acá, jóvenes, por favor, recuerden, por favor, jóvenes, en este acuerdo de acceso a tierras y recursos productivos, uno de los mecanismos para darles tierra a los campesinos que establecen precisamente este acuerdo, suscrito entre el gobierno y la institución, donde dice, bueno, muy bien, tratemos de solucionar el problema. Disculpe, Juan, por favor, porque estoy catado. Entonces, tratemos de solucionar el problema. Vamos a usar el mecanismo, por favor recuerden, de compra de tierras privadas. Ese fue el mecanismo que se estableció en este acuerdo. Bueno, compra de tierras privadas. Entonces, comprando tierras privadas, pues podríamos pensar en lo siguiente, jóvenes. Entonces, se creó, desapareció el INTA y apareció el Fondo de Tierra, y que está cumpliendo actualmente. Apareció el Fondo de Tierra. Entonces, el Fondo de Tierras empieza a preguntar, señores, ¿quiénes venden sus tierras? Porque en el acuerdo de paz, y además en la ley del Fondo de Tierras, veremos que oportunamente con eso se establece que se va a usar el mecanismo de la compra privada de tierras. Ese es el mecanismo, procedimiento, o la forma de adquirir tierras para entregar a los campesinos. Solo que ahí habla de mecanismos. Entonces, comprar tierras privadas. ¿Quién vende sus fincas? ¿Dónde hay oferentes? Señores, si ustedes venden sus fincas, ya no quieren trabajar, las fincas de 10 caballerías, 20 caballerías, la extensión es un poquito grande, pues. Venga a ofrecerlas a fondo de tierra. O en su caso, los campesinos se enteran, ya organizados, señores del Fondo de Tierra, fíjense que van a vender una finca, y por favor queremos que nos acompañen para ver la productividad, la calidad de tierra. Ese es el mecanismo que se establece en el acuerdo de paz. Ya no hay tierra del Estado, ya no se pueden expropiar tierras por mandato constitucional. Entonces lo que queda es precisamente, aparece ahí una persona que quiere vender, señores del fondo, yo vendo mi finca, y la valoran 20,000 quetzales. Por ejemplo, una de las primeras fincas que compraron jóvenes fue en Retaule, costó más o menos 30 millones de quetzales. Pero como cuando se suscribieron los acuerdos de paz, se pensó que iba a venir un dineral para comprar fincas a los campesinos, apoyar a los campesinos, pero no vino casi nada. Entonces, pero aparece en el acuerdo de paz de este mecanismo, donde ya no adjudicación de tierras del Estado, ya no mediante usufructo de tierras particulares, propiedad, no, sino que ahora la obligación legal de conformidad en este acuerdo socioeconómico de situación es comprar tierras. Ese es el mecanismo, comprar tierras privadas a los campesinos. Pero para eso los fondos que vaya a recibir el Fondo de Tierras Jóvenes, por favor, también importante, aun cuando se va a ver un poquito más ampliamente esto que más claro, se va a constituir un fideicomiso en un banco. Normalmente se ha hecho en el Banco Rural, se constituye un fideicomiso, jóvenes, y no se les entrega directamente a los campesinos el dinero, porque pueden hacer mal uso de ese dinero
en el entendido por la falta de experiencia de marcar bastante dinero. En cambio, un banco tiene experiencia, entonces al constituirse un fideicomiso, va a aparecer como parte del comité del fideicomiso bancario el fondo de tierra, un representante del fondo de tierra, representante de los campesinos y representante del mismo banco. Entonces los campesinos tienen que presentar un proyecto, cómo van a hacer las erogaciones, qué es lo que van a usar para poder autorizarles, decir así coloquialmente, la salida del dinero del banco, la entrega del dinero del banco, que está destinado precisamente para apoyar a ese grupo de campesinos y se hace mediante un fideicomiso. Por favor, recuerden, quizás la idea más importante acá, jóvenes, es que se van a comprar tierras privadas. No hay para dónde. La Constitución no permite nada. Las tierras del Estado casi se acabaron, ya no hay. El fondo de tierra no va a entregar tierras del Estado, sino que se establece en el acuerdo del Estado la compra de tierras privadas. Es un mecanismo para la adquisición de tierra y luego para que los campesinos tengan acceso a la tierra. Por favor, ahí ustedes leen en lo demás, jóvenes, el acceso al uso de los recursos naturales. De igual manera, está en el acuerdo de paz, que decía, por favor, el numeral número 3. Pero creo que importante es este punto, es la manera en que dispusieron, jóvenes, pues comprar tierras. Así se soluciona el problema, pero no hay tierras que se... Muy pocas, escasas. No hay. Y ahí está el problema agrario, la problemática agraria. Y aquellos que se venden muy bien, como decimos, se les cae, pero así tan pronto, y a veces no hay recursos. Bien. Luego, en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, también nos interesan, no todo el contenido del acuerdo, solo lo relacionado con el curso de derecho agrario. Pues aquí en el curso de derecho agrario vamos a hacer mención, jóvenes, del numeral número 4, y que se refiere especialmente al tema tierra, porque hay otros temas acá que pues, no incumben al curso, son parte de nuestro contenido programático. Entonces tenemos acá en el numeral número 4, jóvenes, se habla de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, como se denuncia como aparece en la diapositiva. Entonces ahí nos habla del marco constitucional, A, B, comunidades y autoridades indígenas locales, va un poquito amplio, tampoco es de nuestro interés, la regionalización, la participación a todos los niveles, el derecho consuetudinario tampoco. Ahora sí, la letra F, mayúscula, eso sí nos interesa porque dice derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas. En ese pacto se acordó el compromiso del Estado, del gobierno que tenemos, jóvenes. Hay varios acá considerando, varias. En el caso, por ejemplo, dice derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, 1, 2, 3, más o menos como parte considerativa, jóvenes. Por ejemplo, dice como parte considerativa igual, jóvenes. 4, reconociendo la importancia especial que para las comunidades indígenas tiene su relación con la tierra y para fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos sobre la tierra y sus recursos naturales, el gobierno se compromete, y ahí viene el compromiso del gobierno. Entre otras cosas, por ejemplo, encontramos regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. Lean, acá habla de una regularización, pero de tierras comunales, por favor, Juan. Ahí aparece que las comunidades, en algunos casos, no tienen título de propiedad. Hemos hablado de esto, muchas veces tampoco las comunidades les interesa mucho, tienen pena, tienen temor de que una vez que se midan las tierras y se inscriban en el registro de la propiedad, puede ser de que no sea para la seguridad y certeza jurídica. Entonces, en muchos casos, prefieren tener los títulos de estas tierras en sus cofres. A eso se refiere la regulación de la
tenencia de la tierra con compromiso del gobierno. Luego, tenencia de la tierra y uso y administración de los recursos naturales. Pues acá, jóvenes, vean, por favor, hay un reconocimiento por parte del gobierno, más o menos por la misma tónica del convenio 169, que las comunidades indígenas o las comunidades agrarias pudieran hacer uso de los recursos naturales que están sobre su hábitat, o lo que llama el convenio el territorio. Ah, sí, pero es que recomponer la Constitución de la República, el subsuelo del Estado, sí, pero acá se les autoriza a los indígenas que puedan aprovechar lo que hay ahí como recursos naturales. Acá en el convenio, jóvenes, por favor, perdón, en este acuerdo de paz. Entonces, el aprovechamiento del recurso natural, de los recursos naturales que están precisamente en el territorio o en el hábitat de las comunidades agrarias o comunidades indígenas. Por otro lado, se habla de la restitución de tierras comunales y compensación de derechos. Eh, y quiero indicar, conscientes acá, los que participaron en la elaboración y firma, suscripción del acuerdo de paz, que muchas de las personas que tenían tierras, ya sea individuales o colectivas, durante el conflicto armado, y para poder salvar su vida, pues se fueron del país, ya que se implementó en el país un programa que se denominaba fusiles y frijoles, y que arrasaba con las comunidades, y casi de manera indiscriminada. Hubo mucha eliminación física de los miembros de estas comunidades, identificándolos como parte de ellos. Entonces, para salvar su vida, se fueron especialmente a México, como lo que está sucediendo ahora con los mexicanos que han entrado por Huehuetenango para resguardar su vida y están en México. Pues lo mismo sucedió con estas personas. Al abandonar precisamente, al dejar sus tierras, ya sea comunales o individuales, y ya cuando se suscribieron los acuerdos de paz, pues volvieron, regresaron a Guatemala, pero ya no estaban sus tierras, ya habían sido tomadas. Razón por la cual se habla de restitución de tierras comunales. Acá, inclusive, jóvenes, jurídicamente, sabemos que la restitución es una devolución. Razón por la cual, como parte del compromiso del gobierno, dice uno, en el numeral 7, uno romano, suspender las titulaciones supletorias para propiedades sobre las cuales hay reclamos de derechos por parte de las comunidades indígenas. Y usted, pero nosotros nos fuimos a México para salvar nuestra vida. Ahora que regresamos, ustedes están acá y están titulando obligatoriamente nuestras tierras, razón por la cual se plasma en este acuerdo la suspensión de las titulaciones obligatorias. Por otro lado, dos, suspender los plazos de prescripción para cualquier acción de despojo de las comunidades indígenas. De tal manera, jóvenes, la suspensión del plazo de prescripción. Tenemos acá, aquí nos referimos obviamente al derecho civil, recuerden, el tema de prescripción, la prescripción positiva o negativa, ¿verdad? Tres, sin embargo, cuando los plazos de prescripción hayan vencido anteriormente, establecer procedimientos para compensar a las comunidades despojadas con tierras que se adquieran para el enemigo. Es decir, el Estado se comprometería a comprar tierras y entregar tierras a las comunidades para la solución de estos problemas. Luego aparece la adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas, protección jurídica de los derechos de las comunidades indígenas. Esa es la parte referente a los acuerdos, al acuerdo de paz sobre la identidad de derechos de los pueblos indígenas. Quizá lo sobresaliente acá, jóvenes, es que el gobierno se compromete a restituir las tierras que fueron despojadas a estas comunidades, especialmente durante el conflicto armado. No se está hablando de la colonia, obviamente, jóvenes. No tiene que ver nada, sino que fundamentalmente lo que ocurrió durante el conflicto armado. Entonces ahí ya se habla de restitución de los derechos sobre la tierra de las personas que haya habitado. Pues esto sería básicamente al hablar, jóvenes, de los prácticamente de los antecedentes, de las leyes jurídicas o de las normas jurídicas
perdón, de las normas jurídicas en materia agraria. Pero les decía, jóvenes, que a partir más o menos de 1944, de la Constitución de 1945, se constitucionaliza el tema del derecho agrario. Y un poco acordes con lo que señala el profesor Ricardo Celedón y Celedón, como sucedió con México en 1919, en la República de Weimar, Alemania, cuando también se constitucionaliza el tema del derecho agrario. Y ahí empieza ya a hablar, se empieza a hablar de ese derecho autónomo, de ese derecho que se va separando del derecho madre, del derecho civil, para que ya no se vea nada más como normas dispersas del derecho civil. En 1945, en el caso nuestro, hasta el día de hoy. Luego, durante la entrega de tierras en 1952-54, pues también se dio un impulso al derecho procesal agrario, sobre todo desde la perspectiva del derecho administrativo, jóvenes, no tanto desde la perspectiva de la judicialización, o sea, de los tribunales, porque no existieron tribunales agrarios, sino que más se desarrollaban administrativamente. Pero al desaparecer el decreto 900, pues también se fueron, la jurisdicción prácticamente estaba tomando apogeo. Entonces, hasta el día de hoy, en razón por la cual señala el profesor Ricardo Celedón en su documento que les compartí, que se propuso, sí se ha ido desarrollando la parte del derecho sustantivo, del derecho agrario, desde la perspectiva de su autonomía, pero no así desde la perspectiva del derecho adjetivo o derecho sustantivo agrario. Se ha ido prácticamente quedando atrás, jóvenes, porque no tenemos norma pública agraria. Pues bien, aquí dejamos esto, jóvenes, solo para recordar el compromiso que tenemos el lunes. Les deseo lo mejor. Por favor, procuren hacer buena zona, jóvenes. Es muy, muy importante. Quisiera recapitular más o menos cómo viene, qué viene. Pues en el examen, como habíamos platicado, jóvenes, vamos a tener una parte de selección múltiple, una parte de falso y verdadero. En nuestro salón va a ser de 7 a 8. En nuestro salón va a ser, por favor, de 7 a 8. Entonces, y una parte de computación simple, posiblemente, por ejemplo, esto que hablamos de estas instituciones, de estas denominaciones jóvenes. Pero entonces, solo recordando, sí, David, por favor. Sí, David. Disculpe, licenciado, le preguntan los compañeros en qué salón vamos a tener el examen. Pues en principio en nuestro salón. Ah, ok. Si no cabemos ahí, yo creo que vamos a ir a la coordinación a gestionar nuestro salón, pero yo creo que sí, jóvenes. Yo esperaría que se realice en nuestro salón. En nuestro salón, por favor, de 7 a 8. El examen va a durar 1 hora entonces, ¿verdad? 1 hora, sí, 1 hora. Pues les decía, jóvenes, el primer módulo precisamente se relaciona. Por favor, recuerde, concepto del derecho agrario, definición del derecho agrario, contenido del derecho agrario, las dos teorías que nos ayudan a ubicar el derecho agrario, ya sea en la rama pública o rama privada, jóvenes, la teoría del interés en juego, la teoría de la naturaleza de la relación, hablamos de eso. Por favor, recuerden, eso viene en el examen. Luego, la relación del derecho agrario con otras ciencias jurídicas, con la Constitución, el derecho constitucional, derecho civil, mercantil, del trabajo, y con otras ciencias no jurídicas, la economía, ¿por qué? La sociología, recuerden por qué. Luego, también con la historia, y también, jóvenes, ahí en su documento se refiere a la técnica para la medición de los terrenos. Por favor, recuerden, ahí aparece la topografía, que es importante, que tiene estrecha relación con el derecho agrario, porque da informes, sobre todo datos precisos acerca del tamaño, de la dimensión, ubicación de los terrenos, jóvenes, incluso en relación a los 4 puntos cardinales. Por favor, recuerden. Entonces, ahí hablamos de eso. Luego, brevemente, la historia del derecho agrario moderno. Ya les compartí, casi resumido, lo del profesor Celedón,
en las diapositivas, jóvenes, empezó el movimiento en Italia, el profesor considerado padre del derecho agrario, Gian Gastone Bula, entre otros apareció también Antonio Carrozza, Arcangeli, los italianos, pero luego teníamos un movimiento en España consideraron la autonomía legislativa y doctrinal del derecho agrario. Nos trasladamos a México, importante es la participación del profesor Lucio Mendieta Núñez, cuando nos señala que en México se constitucionalizó prácticamente las normas del derecho agrario y a partir de ahí se empieza a hablar precisamente y a reforzar esa autonomía. Pero también nos señala, jóvenes, que el capitalismo tuvo un papel importante para que eso ocurriera. Eso no pudo haber ocurrido bajo las relaciones feudales de producción, ni ocurrió en el socialismo, ni bajo la esclavitud, sino que gracias al capitalismo empezó a abrir brechas para que se hiciera esta ciencia jurídica. Recuerden, por favor, está la escuela toscana, que impulsa la autonomía del derecho agrario, en tanto la napolitana no, que siga bajo el derecho civil y derecho mercantil. Por favor, recuerden, puede ser que venga una pregunta al respecto. Y luego la corriente en América, en Argentina, pues surgió un grupo de profesionales, un grupo de estudiosos que dijeron ya no es del derecho agrario, ya no es la explotación teniente de la tierra, sino que es el derecho de los recursos naturales, pero no prevaleció. Igual se siguió la idea en Venezuela, no prevaleció. Por favor, recuerden eso, jóvenes. Luego ya, en la segunda unidad, los principios que nos dio el profesor Severo Martínez, del señorito, recuerden, aliciente, la tierra como fuente de ingresos para las cajas viales, hablamos de eso, en qué consiste la preservación de las tierras comunales, el bloqueo agrario de los mestizos, de igual manera, en qué consiste, jóvenes. Luego nos trasladamos de una vez a la reforma liberal de Victorino Barrio. ¿Qué política tuvo? Pues quitar las tierras de la iglesia, de las instituciones benéficas y de las comunidades unidas, y apostó por la producción del café porque había caído la producción de la cocinilla y de la grana. Y luego los decretos que emitió, el 170 de expropiación de las tierras y el 177, que es de reglamento de rendaderos, obligar a los trabajadores de la mano indígena para trabajar en la explotación del café. Recordemos, por favor, y luego otro decreto, quizá menos importante, jóvenes, que de vialidad. Y pues llegamos a la época prácticamente moderna, con la Constitución de 1945, hablamos ya de los principios, que se consagra, el principio que se consagra en su texto. Luego, las figuras, el usufructo vitalicio, de entrega de tierra a los campesinos por parte del decreto 900, el usufructo perpetuo para las comunidades, el gratuito para las sabanas del Petén, jóvenes, es importante, y que buscó precisamente el decreto 900, esta reforma agraria, pues ubicar a Guatemala en los caminos del capitalismo, la industrialización del trabajo del agro, elevar el nivel de vida del agro. Entonces ahí tenemos, pero no fue posible. Y luego los otros decretos que vinieron, especialmente, interesa, jóvenes, especialmente el decreto 1031, la ley de transformación agraria, de la cual hablamos brevemente, y lo que consagra en su texto. Creo que es muy importante el patrimonio familiar agrario, más que las tierras ociosas, el patrimonio agrario colectivo que perviven todavía. De una u otra manera está supervisando el Fondo de Tierras hoy. Luego, jóvenes, los acuerdos de paz. Por favor, recuerden que busca el acuerdo de paz socioeconómico agrario, compra de tierras. Ese es el mecanismo que utiliza. Comprar tierras privadas, porque ya no hay tierra del Estado, no hay reforma agraria, no, compras tierras ahora. Y luego, finalmente, acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, la restitución de las tierras de las poblaciones indígenas, pero del conflicto armado para acá. Por favor, se habla de eso. Bien, eso sería. Así que nos estamos viendo
el día lunes. Pues si hay alguna pregunta, la pueden formular, como les decía, bueno, tenemos selección múltiple, parte verdadera y completación sí. No hay preguntas. Bien, les agradezco mucho, les deseo feliz fin de semana y que lleguen tranquilos a este examen. Les reitero, les repito, perdón, repetitivo, pero espero que hagan buena zona, jóvenes. Por favor, que su zona sea buena. Muchas gracias. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Lee, gracias. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Compañeros, feliz noche. No sé si alguien... Melvin, no sé si preguntaba, ¿no? No, va. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Buenas noches. Marvin, perdón, Marvin. No tenga pena, Lick, una consulta, Lick. Disculpe que me meta aquí en su clase. Que le quería preguntar sobre una nota de derecho, Lick. Disculpe, fíjese que yo me hice el examen la semana pasada. ¿De qué derecho? Derecho 1. Ah, perdone, ahí me está cruzando la información. Sí, Lick, disculpe, es que cabal estaba... Ya nota, fíjese. Disculpe, ¿Ya Marvin. están las notas? Sí, Sí, Lick, disculpe. ahí le van a dar mi teléfono en el departamento de área común. Fíjese, Lick, que ya lo solicité, pero me dijeron que no me lo podían dar sin su autorización, entonces aquí ando metido, disculpe, Lick. No sea así, hombre. No, hagamos una cosa. Mándeme ahorita, voy a tomar un pantallazo. Mándeme su número, por favor, ahí en el chat y de una vez. Mándeme su número ahorita, escriba su número, por favor. Listo, Lick, ahí se lo coloqué. Un momentito, va, ahorita, vamos a ver, permítame un momentito, así. No Y yo- tiene pena, Lick. Ahí estamos. Me da gusto Ok, saludar. Igualmente, Lick, muy amable. Bendiciones. Jóvenes, con permiso, buenas noches, perdónenla. Buenas noches, jóvenes, con permiso. Buenas noches.